Entonces, gracias Alex Valencia por ayudarme con esta tarea, con esta entrevista. Tú, Alex, eres licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador y pues te agradezco mucho que me eches una mano con este ejercicio académico que se refiere pues a la labor periodística en general y especialmente durante tiempos de pandemia, de COVID-19. Entonces yo te quiero preguntar inicialmente, Alex, eh, cuando se ejerce, ¿no?, el periodismo, eh, ¿qué problemas en primera instancia se puede detectar durante ese trabajo? Buenos días y bienvenido, muchas gracias. Bueno, saludos Fabricio. Más bien gracias por el tema de la conversación. Bueno, yo creo que para ejercer el tema del periodismo siempre va a limitaciones, ¿no? Desde el mismo acceso a la información, el tema de verificar la información de las fuentes y sobre todo el tema de los permisos, las acreditaciones, el tema de los filtros que se imponen muchas veces de manera injustificada para realizar el tema de la comunicación. De pronto, si tú no tienes una acreditación para ingresar a tal o cual evento, se te dificulta mucho la cobertura, estableciendo que hay muchas instituciones que no te brindan los mecanismos o los medios logísticos necesarios y oportunos para que tú puedas cubrir la noticia y obviamente desenvolverte de la manera adecuada con el equipo periodístico que te acompaña. Yo creo que esas son las principales limitaciones que uno tiene como periodista al momento de realizar una cobertura periodística. Muy bien, Alex, el periodismo de investigación es un desafío, ¿no? Es un objetivo que los comunicadores siempre se trazan, debe ser un área muy bonita, eh, pero también requiere de mucho esfuerzo, de mucho riesgo, se requiere primero de un trabajo documental y luego ya ir al campo, ir a los hechos, inmiscuirse en ellos. Las limitaciones económicas se presentan siempre, uno creería que sí, ¿no? Y yo creo que sí, Fabricio, y es uno de los principales obstáculos al momento, no solo de ejercer el tema de la comunicación o del periodismo, aún más al tema de ejercer la investigación periodística, ¿no? Yo creo que si tú no cuentas con los recursos económicos básicos, en este caso, para desarrollar la investigación, no vas a poder realizarla de la manera adecuada. Empezando que mm, recursos tú necesitas desde la misma movilización, el tema de los materiales, los medios logísticos, acceder a fuentes, poderte ubicar documentadamente, conseguir el material a través de consultas, de fuentes, de entrevistas, el tiempo, va a dificultar mucho el tema de la ejecución de la actividad de investigación, ¿no? Y como tú me consultabas, yo creo que el factor económico es lo preponderante en este caso para realizar la investigación. Por supuesto que sí. Y con este preámbulo, así a grosso modo, de lo que es el trabajo periodístico y ubicándonos ahora en el contexto que nos atañe, el que nos envuelve a todos, el de esta pandemia del COVID, eh, pues tú sabes de colegas, de amigos tuyos, entiendo que tú en este momento no estás ejerciendo un periodismo de campo en los medios, pero sabes de personas allegadas a ti que están ejerciendo esta cobertura periodística durante estos tiempos tan difíciles. ¿Los conoces? Sí, sí, Fabricio, tengo amigos cercanos, compañeros de universidad, compañeros de profesión, que están cubriendo en este momento las diferentes notas, reportajes, crónicas de la situación emergente por la que atraviesa nuestro país, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la comunicación en ocasiones es limitado, ahora mucho más por el tema de la emergencia sanitaria, entendiendo que los voceros o las fuentes oficiales de donde sale la información no están dispuestas todo el tiempo a emitir un pronunciamiento oficial en este caso, o se establecen nuevas alternativas de comunicación como las entrevistas online, entrevistas en vivo, las llamadas telefónicas, que a su vez no dejan de ser comunicación, pero sí limitan mucho el ejercicio profesional de nosotros como comunicadores y sobre todo a conseguir la información de manera real e inmediata, como se necesita emitir un pronunciamiento o una noticia, sea el caso que se presente.
Claro que sí. Y al respecto, ¿tú sabes si durante estos tiempos de pandemia se dictan y se cumplen protocolos sanitarios estrictos a nivel de los medios, de las instituciones y que en los que están involucrados laboralmente comunicadores, periodistas? Se deben cumplir, yo creo que de manera consciente y primordial uno como persona, ¿no? Entendiendo que uno tiene familia que puede contagiarse de este virus y es que uno llega a traerlo a la calle, uno se expone en la cobertura que realiza al momento de salir a la calle, tú no sabes qué persona puede tener el virus y de qué manera tú te puedes contagiar. Yo creo que los medios sí imponen una medida de, en este caso sanitaria, obligatoria para realizar la actividad periodística y uno mismo, el uso de los protocolos, tanto lo que son los trajes, las mascarillas, las gafas, la desinfección constante de los medios logísticos, como son las cámaras, los micrófonos, y obviamente hacerlo bajo las medidas de seguridad adecuadas que permitan desarrollar la actividad, ¿no? Porque en el efecto hay muchas cosas que se sugieren o se suelen indicar que uno debe hacer como periodista. Pero al momento ya de ejercer la profesión en el campo son distintas las circunstancias y uno tiene que adaptarse a lo que el medio requiera o a lo que el entrevistado, la persona que te facilite la información, te pueda brindar, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales limitaciones que uno tiene que acceder al momento de entrevistar o buscarle una nota informativa. Entonces, ¿tú sientes que los comunicadores, los periodistas, sí son especialmente vulnerables en esta pandemia, ¿no? Sí, sí, sí Yo pueden ser. creo que sí, ¿no? Y aquí valdría, yo creo, hacer una cápita a esto, Fabricio. Si bien es cierto, se ha hablado mucho del tema de los héroes sin capa, ¿no? Refiriéndose al tema de los médicos, de los policías y los militares. No concuerdo más bien con ese calificativo. Yo entiendo que es un profesional bajo su área que desempeña su función y entiende el riesgo de desempeñar su actividad. Así como el médico en esta ocasión ha tenido que realizar la primera línea de defensa, es bien es cierto, sí, el policía también, el militar sí, pero cada uno en función y en su rol específico del desempeño de su función. Nosotros como periodistas hacemos lo mismo. Damos a conocer las actividades que cada uno de esos profesionales realiza. No dejamos de ser seres humanos, nos exponemos de la misma manera y aún más, porque nosotros tenemos que cubrir turnos rotativos sin importar la hora o el lugar, es decir, buscar la nota y la información como tengas que obtenerla. Entonces yo creo que ese calificativo de héroes no está bien estigmatizado. Yo creo que es más bien el desempeño profesional desde el rol comunicativo que nosotros realizamos. Si lo catalogas de esa manera, también somos héroes. Yo creo que las personas que recogen la basura también son héroes, se exponen mucho y cada uno dentro de su rol específico dentro de la sociedad desempeña una función, pero no por ello dejas de ser héroe. Yo creo que más bien tú debes desempeñar tu función de acuerdo a la calidad que en este caso el consumidor final necesita, ¿sí? Si el médico necesita en este caso ser la primera línea de defensa ante la enfermedad, pues esa es la función con la cual él entendió y accedió a estudiar esa carrera y a ejercer la función de la manera adecuada. Entonces, yo más le veo por ese sentido el tema de el desempeño de cada profesión, más no ser catalogados como héroes. Muy bien, y en ese sentido, tú en lo personal has tomado las medidas del caso. Entiendo que más o menos las que tomamos todas las demás personas para no contagiarnos, Alex. Yo creo que sí, Fabricio, como tú bien lo dices, ¿no? Yo creo que está en uno mismo el cuidarse y el cuidar a los seres queridos que yo los tengo en casa, entendiendo que al yo exponerme, expongo a mi familia. Y al exponer a mi familia, tengo vecinos, tengo amigos que van estructurando una red social que configura la sociedad. Entonces, el cuidado, la protección, creo que empieza por uno mismo. Las normas de higiene, el tema de la protección y el exponerse lo menos posible para salir a la calle. Entiendo que hay actividades que no puedes dejar de hacerlas, como buscar comida, buscar alimentos, buscar medicinas o de pronto una cita médica. Pero en lo posible, no salir a exponerse de manera indebida, ¿sí? Y yo creo que el virus no está de forma visible en el ambiente o tú no puedes saber qué persona puede tener el virus. Obviamente esa persona no va a tener el fin o el objetivo de contagiarte, pero tú estás expuesto. Y al momento que tú regresas a tu vivienda, a tu domicilio con tu familia, puedes transmitirlos a ellos sin querer. Entonces yo creo que eh, debemos empezar por uno, ser conscientes de que somos más que nunca vulnerables y que no está bien en este caso
ser imprudente, creo que esa sería la palabra, ¿no? Conociendo los alcances y la dimensión de esta enfermedad, creo que lo más adecuado es conservarse en la casa, no exponerse y obviamente tratar de cuidar a la familia de la mejor manera posible. Alex, y en cuanto a la cobertura informativa que han hecho los grandes medios de comunicación, los canales de televisión, sobre todo, acerca de esta pandemia, ¿te parece que es una cobertura adecuada, equilibrada, que hay censura, autocensura? Tú como comunicador, cómo lo describirías? Fabricio, lamentablemente yo creo que en el país, si bien es cierto, tenemos una ley de comunicación que no nos faculta ejercer la comunicación como tal, ¿sí? Haciendo alusión a un ejemplo bastante práctico. Si tú te das cuenta de las entrevistas que realiza, por ejemplo, la cadena internacional CNN a los representantes o voceros del Estado, se maneja otro nivel de comunicación, de enfoque y de preguntas. Si tú manejas ese mismo ámbito a nivel nacional, al día siguiente tú estás despedido, censurado o quién sabe, enjuiciado, ¿sí? Entonces yo creo que la cobertura mediática que se da en el país en relación a la pandemia no es la adecuada, ¿sí? Porque la censura viene desde los mismos medios, de los intereses que definen los propietarios, hasta decirte a ti qué puedes o no decir, ¿me entiendes? De pronto, un ejemplo claro, Fabricio. Entendemos que en Guayaquil existen decenas y miles de muertos y el gobierno reporta otra cantidad que es irrisoria, totalmente contrastada con la realidad de los contagios que existen. Entonces, yo no entiendo si es un mecanismo de defensa del Estado, en este caso, al no alarmar a las personas, pero yo creo que es evidente la desinformación que existe desde el mismo Estado a los ciudadanos. Entonces, si bien es cierto, te dicen a ti, cuídate y quédate en tu casa, y te dicen, mira las estadísticas todos los días, y gastan decenas de miles de dólares en campañas preventivas, ¿sí? En ruedas de prensa a cada momento que la verdad no te informan más, no te dicen de pronto qué es lo que debes hacer, si no te dan una respuesta hoy, a la tarde te la cambian, ¿sí? Entonces, yo creo que el manejo de la comunicación en esta pandemia debe ser lo más ético y concreto posible, para que las personas sepan cuál es la realidad de lo que está pasando en cada uno de los países, territorios, provincias, sectores, hasta en tu propio barrio. Porque tú de pronto estimas, ¿no? Se me ocurre el Cantón Quito, el sector de Carapungo, el sector del Recreo, el sector del Sur, el sector de Quitumbe. Pero tú no sabes realmente cuál es la realidad de tu barrio, de tu cantón, de tu sector, para tomar las medidas, en este caso, preventivas necesarias. Tú no Claro. sabes en este caso al momento de salir, cuáles son las restricciones, las limitaciones que tú puedes tener al momento de desempeñar tu trabajo, Y, ¿sí? y En en, relación a eso, entiendo que el gobierno no estipula o no es consciente de la dimensión que puede acarrear la desinformación que está teniendo. Y en ese sentido, Alex, los medios alternativos, los medios pequeños e incluso las redes sociales, ¿qué tan confiables son como alternativa a ese relato de los grandes medios que como vemos y como tú lo recalcas, pues no nos están informando como deberían o lo que deberían? ¿Vale la pena también echar mano de esas redes sociales en estos momentos? Yo creo que, Fabricio, yo creo que las redes sociales emiten mucha información, ¿sí? Información que en muchas ocasiones es maliciosa, es tendenciosa y trata de crear alarma en ciertas ocasiones. O en ciertos casos es una información real que tú puedes tener a la mano de personas que no pueden acceder a los grandes medios de comunicación, ¿sí? Entonces, es la única forma, yo creo que, de reclamar y de pedir auxilio en esta emergencia a través de una red social. Si tú te das cuenta, hay muchas personas que emiten pronunciamientos, se me ocurre, de personas de la tercera edad o de personas que están en la extrema indigencia, que necesitan ayuda del gobierno. Y es la única manera de acceder a solicitar ayuda a estas instituciones. Porque no va a ir un medio de comunicación, se me ocurre Coavisa, Teleamazonas, DC Televisión, a cubrir una noticia como esto, porque eso no vende. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera tú puedes llegar a las instituciones del Estado a pedir ayuda? Yo creo que es a través de las redes sociales. Si bien es cierto, no podemos creer todo lo que dice una red social. Yo creo que hay que contrastar la información, saber de qué fuente salió este pronunciamiento y cuál es el interés de informar o desinformar, en este caso, a la sociedad. Una. Otro, yo creo que los medios alternativos son una buena fuente de información y un mecanismo eficiente para comunicar
noticias de interés social, particulares, hasta el tema deportivo, social puede ser. Pero si bien es cierto, como tú decías, y haciendo alusión a la primera pregunta, nuevamente recaemos en el tema económico, porque los medios alternativos en este caso no tienen una fuente de financiamiento propia para mantenerse ellos mismos y mucho más para contratar alguna persona que pueda hacer la reportería en este caso. Entonces son limitaciones que no te permiten desarrollar de manera adecuada la comunicación. Si bien es cierto, existen radios, canales, páginas, YouTube, que permiten informar, sí, pero tiene muchas limitaciones. No es lo mismo que tú puedas acceder a un horario triple A en un canal de televisión que de pronto esperar a ver que tus contactos puedan ver una transmisión en vivo que tú tengas. Y obviamente con las limitaciones de ser sancionada a través del Facebook, que ciertas autoridades del Estado te investiguen cuáles son los propósitos que tú tienes al emitir esa información. Entonces es también delicado desde ese punto de vista porque no te permiten hacer una comunicación como se debería. Claro que sí, Alex. En el mismo sentido, tú sabes, conoces si han habido o se han dado capacitación sanitaria de prevención a los periodistas, a tus amigos, a tus colegas, por parte de los medios. ¿Se ha brindado esa capacitación en algún momento? Yo creo que capacitación a nivel interno, no. Más bien son las medidas básicas que son socializadas a través de los medios de comunicación, tanto lo que es radio, prensa y televisión, del tema de los protocolos de cuidado, de aseo, eh, el tema de no exponerse, el tema de las limitaciones que tú debes tener, los documentos que debes tener para facultarte en el uso de la comunicación, en este caso, los salvoconductos, sí, pero más no como capacitación a nivel interno, ¿no? Sino más bien yo creo que es el tema de la información que emite el Estado a través de los medios de comunicación las que se hace efectiva. ¿Te has enterado de contagios entre tus ex compañeros de la universidad, tus colegas, tus amigos comunicadores? Sí, Fabricio, realmente te cuento que con pena tengo que comentarte que no solo son contagios, sino también tenemos bajas en la fila de la comunicación. Y eso de pronto no se visibiliza, ¿no? Porque de pronto la gente no entiende cuál es la dimensión del comunicador. Toda la información que llega a tu televisión para que tú puedas verla cómodamente sentado, o mientras te sirves el desayuno, mientras almuerzas o mientras te sirves la cena, sale de nuestras manos, ¿no? Yo creo que el equipo periodístico es el más expuesto, si tú te das cuenta, Fabricio, porque no tiene hora, no tiene limitación, no hay lugar. Si llueve, si escampa, si hace mucho calor, el periodista tiene que estar ahí pendiente de cubrir la noticia para que a ti te pueda llegar. Entonces, lamentablemente, no solo es, en este caso, no solo son las bajas del tema del camarógrafo o del periodista o de, en este caso, el programador. Hay muchas personas que trabajan dentro de la comunicación que se ven de una u otra forma afectadas y es por el mismo hecho de ejercer la comunicación y de llevarte a ti la información para que cómodamente tú sentado puedas acceder a ella. Muy bien. Y por último, ¿conoces si es que se han presentado renuncias o despidos por parte de los medios y que están afectando a periodistas? Sí, Fabricio, te puedo contar que de manera puntual y hasta personal, podríamos decirlo, conozco el caso de Canal 1. Canal 1 es un medio de comunicación que se ha caracterizado a través de varios años ya, y te lo puedo decir por fuentes personales, amigos muy cercanos, que no se ha caracterizado específicamente por ser legítimo en cuanto a los pagos y a los servicios del IES que deben tener sus trabajadores. Canal 1 más bien lo que ha hecho es atrasarse constantemente en el tema de sus pagos, no afiliar en este caso a personas, se me ocurre, de la tercera edad que necesitan acceder a la afiliación al Seguro Social para poder jubilarse y en este caso acceder a todos sus beneficios. Y creo que, si no me equivoco, Fabricio, es la semana anterior donde fueron despedidos más de 10 personas en Canal 1, entre periodistas, reporteros, camarógrafos y personal administrativo que trabaja en la institución, tomando en consideración un artículo, ¿no? Que usualmente están tomando no solo los medios de comunicación, sino muchas empresas para despedir a sus trabajadores, indicando que Canal 1 no cuenta con los recursos necesarios para poder cancelar los sueldos de sus empleados. Como te comento, yo creo que eso fue más bien este contexto y esta coyuntura de la pandemia fue utilizada como
mecanismo a propósito para poder despedir a esta gente. ¿Sí? No es uno, como te digo, Fabricio, son más de 10 profesionales de la comunicación que fueron despedidos. Lo único que les indicaron es a través de una llamada telefónica que tú estabas despedido. Y al momento que tú quisiste acceder a las instalaciones del medio de comunicación, el guardia simplemente te indicó que tú no podías acceder porque estabas despedido. ¿Sí? No sé, como te digo, hay sueldos cancelados no de 1, de 2 meses, son 7 meses que les deben a muchos periodistas de Canal 1. No se ha hablado tampoco del tema de su liquidación. No se les ha permitido en este caso acceder a la legítima defensa. Y el tema quedó en el aire, ¿no? En este caso, Canal 1 es una empresa privada que no ha tenido en este caso un manejo adecuado, porque la situación actual de los despidos y del manejo inadecuado del tema financiero y los beneficios que deben adquirir por ley los trabajadores no ha sido aceptado por el dueño en este caso. Y lamentablemente vemos como no se tomó desde el lado humano, empezando por esta situación, Fabricio, porque cada uno de los comunicadores somos igual que cualquier persona, tenemos familia, tenemos deudas, tenemos personas que están atrás de nosotros, tenemos hijos, y no se tomó en cuenta primero el aspecto humano, segundo, el aspecto, en este caso, el aspecto profesional. Sí, porque imagínate, Fabricio, que después de varios años, ¿no? No son periodistas que tienen 3 o 4 años, son periodistas que tienen una larga trayectoria y que a la noche a la mañana, bajo un criterio bastante distorsionado de lo que son las medidas que pueden tomar las empresas relacionadas al despido, ellos simplemente se acogieron a eso bajo un artículo que no les faculta, sino cuando la empresa se declara en bancarrota o en quiebra para acceder a los despidos. Canal 1 tomó, creo que de forma ambigua, no clara, este artículo y simplemente se enfocó en eso para despedir a sus trabajadores. Imagínate tú. Bien, Alex, a pesar de los riesgos de la profesión, del ejercicio del periodismo, a pesar de esta cierta precariedad laboral que todavía continúa existiendo, pese a que sigue vigente una ley de comunicación que ampara al comunicador. Ya para finalizar, Alex, entendemos pues que hay que seguir en la lucha, que el tema de la comunicación es algo vocacional, que tú lo sientes, tú que ya eres un profesional de esta rama, que yo recién que estoy en ciernes, que me estoy haciendo, que yo también lo siento, y pues que tocará seguir adelante y como tú dices, pues no hay héroes, o no se trata de héroes sin capa, que es un cliché también mediático, ¿no? Que se ha aplicado a policías, a médicos, a periodistas. Habrá que seguir eh, resistiendo cada uno desde sus trincheras y nosotros pues desde la del periodismo, que es la que hemos escogido. Yo te agradezco mucho, Alex, y pues bueno, tus palabras finales para esta tarea académica en la que tú tan gentilmente has colaborado conmigo. Bueno, nuevamente, Fabricio, más bien te agradezco a ti por el espacio para conversar de estos temas, ¿no? Y reitero, creo que coincidimos en eso, no somos héroes, no hay ningún tipo de héroe en esta pandemia. Cada uno cumple su rol y debe desempeñarlo de manera adecuada y óptima, bajo los principios y el código profesional de ética que cada uno asumió al momento de entrar a una universidad, graduarse y ejercer su función. ¿Sí? Yo creo que nosotros como periodistas debemos dar nuestro mejor aporte en beneficio de informar de manera clara, concreta y precisa a la sociedad a la que nos debemos, no a los medios ni a los intereses del dueño particular del establecimiento que hace comunicación. ¿Sí? Eso creo que debe quedar bien claro. Agradecemos más bien a muchas personas que de una u otra acción desde su red social, desde su cuenta de Facebook, desde su cuenta de WhatsApp. Pero también hago un llamado a crear conciencia en las personas que una información en estos momentos tan delicados, distorsionada o descontextualizada puede generar un caos total. ¿Sí? Estamos en una coyuntura muy delicada. ¿Sí? Yo creo que debe ser emitida con conciencia de lo que se quiere obtener y de informar, no de desinformar más bien. Y yo creo que, Fabricio, el ejercicio de la comunicación depende mucho del profesionalismo y el gusto y la entrega que uno le ponga, ¿sí? La pasión que uno debe entregarse todos los días al desarrollar nuestra profesión. Como el médico lo hace con sus pacientes, como el policía lo hace al defender a la sociedad de la injusticia y de los delincuentes, igual que lo hace el militar. Cada uno en la sociedad y debe desempeñarlo de la mejor manera. Por eso tú recibes una remuneración. Entonces no entiendo el estigma de héroes. No eres ningún héroe, ¿sí? Entonces simplemente estás cumpliendo tu función de acuerdo al principio, a tu vocación,
al juramento y al entendimiento que tú tuviste para acceder a formarte como profesional, graduarte y ejercer tu profesión. Yo creo que, Fabricio, el tema de la comunicación sí debe tener mucho cuidado al momento de ser ejercido por personas inescrupulosas, en este caso, que buscan crear caos, como el tema de los trolls, el tema de los clientes ficticios, el tema de los comentarios malintencionados. Yo creo que es más bien hora de unirnos. Yo creo que la unión es la única manera de la que podemos salir todos de esta situación. Si bien es cierto, cada uno tiene una realidad distinta, ¿no? Mi problema puede ser de pronto superficial para el que tú tienes o para el que tiene mi vecino. Entonces yo creo que llegó el momento de la cooperación y de la solidaridad, en este caso comunitaria, ¿no? Como hablamos de un contagio comunitario, yo creo que debemos hablar de una solidaridad comunitaria. Porque si tú te das cuenta, no podemos depender de la ayuda del Estado o de un organismo privado que te regale comida, ¿sí? Yo creo que al vecino de al lado mío, de pronto, si le hace falta, yo tengo, es la manera de colaborar. Yo creo que es la manera también de poder hacer conciencia y de poder, mi grano de arena, como se lo dice categóricamente, de manera social, para ayudar a esto. Así es que yo creo que la conciencia empieza en nosotros. Y para poder salir de esto, tenemos que salir nosotros de forma conjunta, sí, pero de forma primordial desde mí, desde mi núcleo social, desde mi barrio, desde mi provincia, desde mi cantón, hasta llegar al país. Y exigir, ¿por qué no?, a las autoridades que manejen este grave, este atroz caos que ha causado esta pandemia de manera adecuada. Dependemos de ellos, sí, pero también debemos exigir en este caso que se cumplan los derechos, reclamar de manera justa, pero también aportar. No es lo más adecuado siempre pedir, 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 exigir, pero no aportar nada, ¿no? En este caso, si yo me cuido, estoy cuidando a los míos y también estoy cuidando a mis semejantes. Entonces yo creo que es la primera línea de defensa nuestra que nosotros tenemos, la conciencia, los protocolos de sanidad y obviamente ser una buena persona. Yo creo que también es muy importante, Fabricio. Porque en este caso, si tú estás contagiado, simplemente cuídate el doble y no salgas a la calle, porque me vas a contagiar y vas a hacer daño a los míos. Yo creo que ese sería el mensaje final. Más bien, felicito esta iniciativa que ha tenido la universidad de conversar sobre estos temas. Y obviamente, como te digo, Fabricio, es muy lindo. Yo creo que la profesión de ser periodista, muy arriesgada, sí. Pero si tú le pones pasión a lo que haces, créeme que los resultados van a llegar solos. Bien, Alex Valencia, comunicador social por la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, Fabricio, un gusto y cualquier cosa estoy a las órdenes. Gracias, ya te llamo. Chao.